santos, el título del mensaje 9 es Ministrar ante el Señor para disfrutarle como el maná escondido, la vara que reverdeció y la ley de vida. Todo esto es para la edificación de la casa de Dios, que es la expresión corporativa del Dios triuno. Ahora bien, santos, cuando hablamos de ministrar al Señor, algo que cubriremos más tarde, quiero decir esto ahora. Ministrar al Señor o ante el Señor significa que lo que hacemos en nuestro servicio para el Señor es por causa del Señor. Lo que hacemos en nuestro servicio para el Señor es por causa del Señor. Su satisfacción, su deseo, el deseo de su corazón para su felicidad, su meta, su placer y su gloria. Lo repito, ministrar ante el Señor o al Señor, lo que hacemos en nuestros servicios es por causa del Señor, para su satisfacción, el deseo de su corazón, su felicidad, su meta, placer y gloria. Eso es lo que significa ministrar al Señor. Ahora bien, al considerar este asunto de ministrar al Señor, no pude evitar pensar en el mensaje 3 de la conferencia de recordación. Ese mensaje lo dio el hermano Minoro. Y el título de ese mensaje fue la necesidad de que todo servicio sea iniciado por Dios. Necesidad de que todo servicio sea iniciado por Dios. Pienso que fue una palabra de fundamento para lo que vamos a hablar hoy día en cuanto a ministrar al Señor. Así que voy a mencionar algunos puntos de ese mensaje. Vimos en aquel mensaje que es posible, de acuerdo a Números 18:1, posible nuestro servicio al Señor, que si no servimos al Señor por causa del Señor, su placer, satisfacción, el deseo de su corazón, su meta y su felicidad, su gloria, es posible que pequemos en contra del Señor y en nuestro servicio a Él. No queremos tener la iniquidad del santuario al pecar contra el Señor. Así que tenemos que recordar que el inicio de la obra del Señor debe ser conforme a la voluntad perfecta de Dios. Lo que hagamos en el recobro del Señor en cuanto a la iniciación debe ser conforme a la voluntad perfecta de Dios. Lo que hagamos para avanzar la obra del Señor debe ser de acuerdo al poder de Dios. Al poder de Dios y de Cristo. Y tercero, el resultado de la obra de Dios debe siempre ser algo que glorifique a Dios, una gloria para Dios. Debe ser algo que produzca la expresión corporativa del Dios triuno en la gloria radiante. De eso debe ser el resultado de nuestro servicio. Toda nuestra obra y servicio en la iglesia debe ser iniciada por Dios y conforme a su deseo. De otro modo, cometeremos la iniquidad o el pecado del santuario al servir a Dios. Por eso es Romanos 11:36 dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Queremos que todo en nuestro servicio salga de Él, de acuerdo a su perfecta voluntad, por medio de Él, conforme a su poder, y para Él, para su gloria, su expresión radiante. De Él, por Él y para Él todas las cosas, para su gloria. Amén y amén. Ahora bien, todo lo que se inicia y se empieza por el hombre, todo lo que nosotros iniciemos, lo que comencemos, no importa lo mucho que sea para Dios, es una actividad religiosa vacía de la presencia de Cristo. No queremos iniciar nada aparte del Señor. No queremos comenzar nada aparte del Señor. Aun si es algo que pensamos que es para el Señor, no queremos iniciar algo aparte del Señor, pues si no sería una actividad religiosa carente de la presencia de Cristo. Queremos que todo lo que hagamos esté lleno de la presencia de Cristo. Lo que esta reunión es esta tarde. No sé dónde estamos, no sé cómo sentimos. Ya pasamos la mitad del entrenamiento. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes por la tarde aquí en California. Pero queremos que esta reunión de hoy esté llena con la presencia de Dios.
en esta tarde del viernes. Ahora bien, en ese mensaje que Minoru compartió en Nueva York, vimos que Natán era una persona que David era una persona que temó a Dios, cooperó con Dios y le permitió trabajar. David era celoso en querer edificar un templo para Dios, pero Dios rechazó esa buena intención de David. Dios le dijo, Natán le dijo a David, tú me vas a edificar a mí una casa para yo. Nuestro servicio a Dios, nuestro corazón, pero nuestra decisión para servirle no es aceptable. Así que David le dijo, tú eres el que me vas a edificar. Dios no quiere que nosotros decidamos nada en cuanto a eso. Debemos amar a Dios y esperar por su orden, buscar su voluntad y esperar por su revelación. Así como el esclavo en el Antiguo Testamento amaba a su amo, permitía que con la lesna su oído fuera horadado, quedar en la casa del amo, debemos esperar en la orden de nuestro amo. Porque David temió a Dios, él no reaccionó a Natán, él se detuvo. El hecho de detener la edificación del templo es un gran asunto. Él le pudo haber dicho a Natán, yo soy el rey, Natán, yo voy a ir a edificar el templo, aún no me importa lo que digas. Pero David supo que ese era el hablar de Dios, así que él se detuvo. Y eso fue una gran cosa. La hermana Barber dijo algo muy significativo, todo espero que lo recordemos. Dijo, quien no puede detenerse en su obra al Señor, no puede obrar o laborar para el Señor. Lo digo, quien no se puede detener en cuanto a la obra al Señor, no puede obrar por causa de la obra del Señor. Necesitamos ser aquellos que podamos detener nuestros pies para escuchar sus palabras, para recibir su orden, su carga, sus sentimientos, sus intenciones, sus deseos, su alegría, su meta, para su gloria y de su deseo. Nos detenemos de trabajar por causa de Dios. Así que David se detuvo y estableció un testimonio doble en el universo. Toda obra en el universo debe salir de Dios, no del hombre. Y segundo, todo lo que importa es lo que Dios hace por el hombre, no lo que el hombre hace para Dios. David quería edificar un templo para Dios, pero Dios dijo, yo te voy a edificar, David, una casa, y de donde saldrá tu reino. Aún después que Dios habló esta palabra a David, David cayó 2 veces. Y de sus caídas, él produjo un hijo para edificar el templo y el lugar para el templo. De sus doble caída y de ser perdonado de sus pecados. Debemos aprender profundo que lo único que Dios quiere es nuestra cooperación. Él no necesita que hagamos nada para Él. Debemos detener nuestras opiniones, decisiones e ideas. Permitirle a Él hablar, entrar y ordenarnos. Finalmente, quiero mencionar este punto repasando este mensaje de la recordancia de recordación. Pablo sirvió al Señor conforme a la visión que recibió, que vio durante su conversión. Y allí él le preguntó al Señor, hizo 2 preguntas. Hay mucho en estas 2 preguntas. 2 cositas allí. Primera pregunta que Pablo le hizo, ¿quién eres, Señor? Eso tiene que ver con el vivir de Pablo. Fue una pregunta en cuanto a quién es el Señor. Eso tiene que ver con su vivir. Es la búsqueda a fin de conocer a Cristo. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle. Queremos conocer a este Cristo. La segunda pregunta que Pablo le hizo al Señor fue, ¿qué haré, Señor? Eso tiene que ver con el servicio de Pablo, cual fue iniciado puramente por Dios. Y el hermano Lee dijo como sigue, bienaventurado aquel que hace esta pregunta. Bienaventurado aquel que hace esta pregunta. ¿Qué haré, Señor? Santos, todos deberíamos preguntarle al Señor, los de cuarto término aquí en el entrenamiento, ¿qué haré, Señor? No le diga, esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer. No diga eso, no diga,
No, no diga esto es lo que voy a hacer, sino diga, ¿qué haré, Señor? Benditos son aquellos que hacen esta pregunta. Venimos al punto Romano 1 ahora en el bosquejo. Eso es un grupo de versículos de Ezequiel 44. Diga, los levitas que se alejaron de mí, cuando Israel se descarriaba, no queremos alejarnos del Señor. Queremos venir a Él. En Hebreos hay dos palabras particulares. Venid, acercaos al lugar santísimo, al trono de la gracia. Tenemos que venir. Ahora tenemos que venir al Señor. Pero los levitas se alejaron cuando Israel se descarriaba. Se alejaron de mí tras sus ídolos. Cuando vine esta palabra ídolos, me acordé Ezequiel 14:3. Ezequiel 14:3, me acordé de ese versículo. Ese versículo dice, el Señor dice a través de Ezequiel, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. Así que muestra que el ídolo no es una estatua o una pintura, sino que es algo erigido en el corazón. Y dice, y han puesto delante de su rostro el tropiezo de su iniquidad. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Qué es un ídolo en ese sentido? Un ídolo en el corazón, ¿qué es? En ese sentido es cualquier cosa dentro de nosotros que amamos más al Señor, cualquier cosa dentro de nosotros que reemplaza al Señor en nuestra vida. No queremos nada dentro de nosotros que sea amado más al Señor o algo que le reemplace en nuestra vida. Eso es un ídolo. Por eso el final de Primera de Juan, el Señor a través de Juan dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Él estaba hablando de este tipo de ídolos. Amar algo más que el Señor o cualquier cosa que reemplace al Señor en nuestra vida. Dice los que pusieron sus ídolos se alejaron del Señor, buscando al Señor de una manera externa y no lo podrán encontrar. Si viene usted a Jeremías 2:13, el Señor dice, 2 pecados hizo mi pueblo, dos pecados. En el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel cometió muchos pecados, pero a los ojos de Dios se resumen en 2 pecados, dos males. Número 1, me abandonaron a mi fuente de aguas vivas. Y 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahora bien, la intención de Dios en su economía es ser la fuente, el origen de las aguas vivas, para impartirse a sí mismo en nosotros, para nuestra satisfacción y disfrute. La meta de este disfrute, producir la iglesia, el contraparte de Dios, como el aumento de Dios, el agrandamiento de Dios para hacer la plenitud de Dios para su expresión. Ese es el deseo del corazón de Dios, el beneplácito de Dios en su economía. Pero los hijos de Israel se olvidaron de Dios como fuente y se tornaron a otras fuentes que no eran el Señor. Y es posible que usted y yo hagamos eso. Y cavar cisternas indica su labor en la labor humana para hacer algo, los ídolos, que reemplace a Dios. Así que trabajaron en su labor humana para hacer algo que reemplazase a Dios. Reemplazar a Dios como disfrute es una cisterna rota, es un ídolo. Las cisternas rotas no pueden retener agua, lo que indica que aparte de Dios mismo, impartido en nosotros como aviva, nada puede aplacar nuestra sed y hacer de nosotros el aumento de Dios para su expresión. No queremos olvidarnos de Dios como la fuente de agua viva. Y 2, no queremos cavar cisternas rotas que no retienen agua. Esos son los ídolos. Así que los levitas se descarriaron de Dios. No queremos estar en esa categoría. Tras sus ídolos, y dice el Señor, llevarán su iniquidad. Pero dice aquí, sin embargo, el Señor tuvo misericordia. Aleluya por el sin embargo que hay aquí. Sin embargo, ministrarán en mi santuario, encargados de las puertas de la casa y ministrando en la casa.
matarán el holocausto y el sacrificio para el pueblo y estarán ante ellos para ministrarles. Después de esto, hay otro tipo de ministerio. Hay un ministerio al pueblo, en el santuario. Pero hay otro ministerio aquí, mejor ministerio, el ministerio al Señor. Y aquí eso es lo que se cubre. Más los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc. Usted tiene que orar, Señor, hazme como uno de los hijos de Sadoc, que estaban a cargo de mi santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos se ocuparon de mi santuario. Una vez el hermano Francis Ball y yo estábamos con el hermano Lee. Y no puedo compartir lo que el hermano Lee compartió. Pero él pasó a través de la última rebelión, una larga rebelión. Y él dio la historia de donde cada cual estaba en esa rebelión. Quienes se descarriaron, quienes permanecieron fieles, quienes estuvieron en el medio vacilando. Dijo que había una persona que estaba dudando de este lado o del otro. Usted no quiere ser así sin comprometerse, no podemos ser así. De todos modos, los hijos de Sadoc se mantuvieron a cargo del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron. Y el Señor dice, ellos se acercarán a mí para ministrar ante mí. Y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara el Señor Jehová. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para ministrar ante mí y cumplirán lo que les encargue. Esa es la categoría en la cual queremos estar. Repito, cuando Amy Barber dijo esto, ella estaba en sus rodillas, Señor, hazme una persona que te ministre a ti, Señor, como uno de los hijos de Sadoc, que te ministra a ti. A los ojos de Dios no solo existe el ministerio ante la casa, también existe un ministerio mejor, que es el ministerio ante el Señor. La BLE, Dios tiene una sola meta: tener hombres que pertenezcan absolutamente a mí. En otras palabras, Él desea que estemos ante mi presencia y que ministremos ante mí. La meta única de Dios no se centra en tantas cosas, más bien se centra en mí. La CLE, ministrar ante el Señor, no significa que descuidamos la casa. Quienes ministran ante el Señor también predicarán el Evangelio para salvar pecadores y ayudarán a que los hermanos y hermanas progresen, pero su única meta es estar dedicados al Señor. Y su enfoque es el Señor mismo. Ellos valoran a los hombres absolutamente por causa del Señor. Usted puede ver esto en Filipenses. Filipenses 1:25, Pablo dice, yo sé que continuaré con ustedes para su progreso y gozo de la fe. En otras palabras, yo voy a continuar con ustedes porque yo soy un canal de suministro. Cuando estoy con ustedes, ustedes crecerán en vida, avanzarán, tendrán el gozo de Cristo entre ustedes. Así que Pablo era un canal para el crecimiento en vida de los santos y el disfrute de Cristo. Pero lo que él hizo por causa del crecimiento y el disfrute de los santos fue algo por causa del Señor. Porque en Filipenses 3:14 la Biblia dice que él prosigue la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Lo que la meta de Pablo era el disfrute más pleno y el ganar de Cristo. Esa era su meta. Era algo centrado en el Señor. Nuestra meta en esta reunión es el pleno disfrute de Cristo. La ganancia mayor de Cristo. La meta de nuestra vida, el disfrute más pleno y el ganar más pleno de Cristo, que lo que es para el edificio de Dios. También tiene Filipenses 2:2, donde Pablo encarga a los filipenses de pensar teniendo este único pensamiento, el conocimiento subjetivo de Cristo y la experiencia de Cristo. Ese es el único pensamiento ahí en Filipenses 2:2. Letra D lee. Si venimos a la presencia del Señor y nos enfocamos solo en Él, espontáneamente seremos capaces de ministrar también a los hermanos y hermanas.
La cuestión de si ministramos ante el Señor o no depende de si el Señor ocupa el primer lugar en nuestro corazón o no. Necesitamos orar. Señor, ocupa el primer lugar en mi corazón. Letra E. Todo cuanto hagamos en nuestro servicio al Señor debería ser por causa del Señor. Debería tener como fin su satisfacción, el deseo de su corazón, su alegría, su meta, su placer y su gloria. Leamos eso juntos. Todo cuanto hagamos en nuestro servicio al Señor debería ser por causa del Señor. Debería tener como fin su satisfacción, el deseo de su corazón, su alegría, su meta, su placer y su gloria. Cuando servimos al Señor, tenemos que acercarnos a Él en oración. Nos acercamos a Él en oración. Y al hacerlo, le ministramos a Él. Y al acercarnos en oración al ministrarle, eso significa que estamos determinados de ganar el honor de ser agradables a Él. Estar absolutamente bajo su control, dirección y gobierno. Y que solo nos preocupa su meta y gloria. Solo nos preocupa su meta y gloria. Eso es ministrar al Señor. Ministrar al Señor significa que estamos bajo la dirección y control del Señor y que queremos cumplir satisfacer sus deseos y sus intenciones. Nuevamente, estamos por su alegría, gozo, meta, placer y su gloria, placer y su gloria. Nuevamente, queremos ganar el honor de ser agradables a Él, al estar absolutamente bajo su control, dirección, gobierno, preocupándonos solamente por sus metas y deseos. También significa que estamos bajo su dirección y control y que queremos cumplir sus requisitos, satisfacer sus deseos y completar lo que Él intenta hacer. FLE. En la obra del Señor hay áreas que son llamativas y atractivas a nuestra carne, debido a que benefician únicamente el placer y la gloria de nuestro yo. Cuando el Señor alimentó a los 5,000, si hubiésemos estado allí, podíamos desear quedarnos en el resultado de ese milagro. ¡Wow! Mira para allá, 5,000 alimentados. Nos hubiésemos querido quedar en ese gran logro y éxito. Pero ¿sabe lo que el Señor hizo? Después que alimentó los 5,000, en Mateo 14, 22 y 23, dice que envió a la multitud. Y dice que animó a los discípulos a meterse a un bote y se fueran al otro lado del lago. Y dice que Él se fue al monte de manera privada a orar. ¿Por qué Él hizo eso? Para que Él pudiese tener más tiempo para orar de manera privada al Padre. Él quería más tiempo para orar privado al Padre, para que ser uno con el Padre, en cualquier cosa que Él estaba haciendo, para producir y establecer el reino de los cielos. Queremos más tiempo para orar al Padre. Él quería más tiempo para orar al Padre de manera privada. Mucho tiempo que necesitamos de manera privada al Padre. Ministrarle al Señor y al Padre al Señor. Quiero leerles del El Vivir del Dios Hombre, página 121 en inglés. Eso tiene que ver con irse a orar al monte de manera privada. No permaneciéndonos, no quedándonos en el resultado del milagro. Si vamos a cierto lugar y tenemos un gran éxito, ¿nos iremos rápidamente o nos quedaremos en medio de ese gran éxito para disfrutarlo? Necesitamos ver y seguir el patrón, el modelo del Señor. Él no se quedó en el resultado de ese gran milagro que Él llevó a cabo. En vez de ello, se fue al monte de manera privada a orar. Privadamente, ahí en el idioma es muy significativa. Él no permitió que se dejara saber que Él se iba a orar. De otra manera lo hubiesen seguido. No, Él se fue en privado para estar en oración con el Padre. Me gustan estas tres frases. Estar con el Padre 1, en el monte 2
Y en oración 3. Debemos aprender del modelo del Señor al ejercitarnos para estar con Él en el monte en oración. El mirar a los cielos. ¿Recuerdan? Antes de partir los pedazos de pan y distribuirlos, Él miró a los cielos. Mirar al cielo significa que no confiaba en sí mismo. El ir al monte significa que quería estar con el Padre en oración. Orar con otros es bueno, pero a veces necesitamos orar solos. Cuando oramos con otros, no disfrutamos al Señor tan profundo cuando oramos al Señor de manera privada. Aún el Señor Jesucristo nos dijo que cuando orásemos debíamos cerrar nuestra puerta en privado y orar en secreto a nuestro Padre que ven en secreto. Eso es Mateo 6:6. Luego tenemos la sensación de lo íntimo que es y cuán cercano estamos a Él. Tenemos que aprender a dejar la multitud, nuestra familia, amigos y los santos en la iglesia para ir a un nivel más alto, a una montaña alta. Tenemos que ir más elevado, lejos de las cosas terrenas en el nivel bajo. Necesitamos ir a un nivel más alto, separado de la multitud, estar con el Padre de manera privada y secreta, tener comunión íntima con Él. Ese es el significado de estar en el monte en oración. ¿No es eso una expresión maravillosa? Con el Padre, en el monte, en privado. Eso nos trae a la letra G. Nadie puede ministrar ante el Señor sin acercarse a Él, aproximándose a Él en oración. Poder espiritual no radica en el poder de la predicación, sino en el poder de la oración. Cuánto oramos indica cuánta fortaleza interior verdaderamente poseemos. Un grupo de hermanos vino a orar con el hermano Lee una vez y después de su oración él dijo, yo sé que ustedes no oran mucho. Cuando usted estaba con el hermano Lee era como estar frente a los rayos X. De todos modos, él le dijo eso a ese grupo de hermanos, ustedes no oran mucho. Yo no estaba allí, obviamente. Ok. Pero yo escuché la historia. Ahora bien, la H dice, si deseamos ministrar ante el Señor en el Santísimo, pasar tiempo delante del Señor y orar más. Orar más. Necesitamos acercarnos a Él, delante de Él, esperar por su voluntad. Y orar significa estar delante de Dios, buscar su voluntad delante de Él, a fin de ser salvos del pecado de presunción, el pecado de desobediencia. El Señor dice quiere que hagamos algo y no lo hacemos, pero presunción es que el Señor no quiere que usted haga algo y usted va y lo hace. Eso es el pecado de presunción, hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Aquellos que ministran al Señor deben presentar la grosura y la sangre. 1. Mientras que la grosura de las ofrendas tipifica la preciosidad de la persona, Cristo, la sangre representa la obra redentora de Cristo. En nuestro servicio a Dios tenemos que presentar ambas a Él. La sangre tiene como fin la santidad y la justicia de Dios. La grosura tiene como fin la gloria de Dios. Hermanos, en Isaías 53:12 dice que el Señor en la cruz derramó su vida hasta la muerte. Su vida del alma hasta la muerte. Cuando la sangre fue derramada en la cruz, todo lo de la vida del alma fue allí, del yo fue derramado allí. Así que el hermano ni dice, gracias al Señor que podemos ser libres de egoísmo porque el Señor derramó su ser cuando derramó su sangre. ¿No es eso maravilloso? Alabado el Señor que Él derramó su vida allí para que podamos ser libres del yo y negar el yo. Quienes ministraban ante el Señor tenían que vestirse de tela de lino, no de vestiduras de lana ni nada que los hiciera sudar. 1. Eso aplica a algo interno, claro, en nuestro ser interior, claro está. 1. Las vestiduras de lino representan un vivir y andar diario en el espíritu vivificante por la vida de Cristo. Tal vivir y andar es puro, limpio y fino. Las vestiduras de lana harían que el sacerdote sudase,
¿Cuál es señal del hombre caído? Que labora bajo la maldición de Dios? Sin la bendición de Dios, valiéndose de su propia energía y fuerzas. Parte de la maldición era que el hombre iba a sudar, pero internamente, lo que eso significa cuando servimos, debe haber un ser sereno. No debemos estar, si la bendición de Dios, laborando por nuestra propia energía. Debemos servir con la bendición de Dios, teniendo a Dios como energía y fuerza. Cuando servimos, debemos orar: Señor, yo quiero que tú seas mi bendición, mi energía y mi fortaleza, Señor. El 3 dice: la obra que hace sudar es la obra que procede del esfuerzo humano, y la bendición que proviene de Dios el Padre. Todo aquel que ministre ante el Señor debe efectuar una obra que no le haga sudar, es decir, una obra carente del esfuerzo humano y la fuerza carnal. En otras palabras, Él es nuestro esfuerzo, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra habilidad, Él es nuestro poder. Así que Isaías 30:15 lee: porque así dice el Señor Jehová, el Santo de Israel: al volver y descansar seréis salvos, quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Al volver con todo nuestro corazón, tomándolo como el sábado de reposo, experimentamos ser salvos. Y al experimentarlo, esperamos su quietud y en confianza Él viene a ser nuestra fortaleza. Así que Isaías 30:15 es un versículo precioso. 4. Si pasamos la cantidad adecuada de tiempo en la presencia de Dios, tenemos un trato apropiado con Él, no es necesario sudar delante del hombre. Podemos llevar a cabo la mayor cantidad de obra con el mínimo esfuerzo. Amo Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que trabajáis arduamente, estar cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí es donde está el verdadero reposo, en nuestras almas. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Su yugo es la voluntad del Padre. La carga es llevar a cabo la voluntad del Padre. Así que su yugo, la carga del Padre, y el trabajo para llevarlo a cabo es ligero. Si sentimos que nuestro trabajo es difícil, entonces tenemos el yugo errado. No tenemos el yugo del Padre sobre nosotros, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Había entonces en Antioquía, en la iglesia local, profetas y maestros. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esa es la obra del Nuevo Testamento y el principio único para la obra del Nuevo Testamento. La obra del Espíritu Santo solo puede ser revelada en el momento en que ministramos al Señor. Esto es ante el Señor. 2, lee: el Espíritu Santo enviará a alguno solo en el momento que se ministra ante el Señor. Si no le damos la máxima prioridad a ministrar ante el Señor, todo estará fuera de orden. Únicamente el Espíritu Santo tiene la autoridad para comisionar a los hombres a la obra. 3, lee: ministrar ante el Señor no equivale a abandonar toda la obra que se realiza externamente. Más bien, toda la obra externa debería basarse en nuestro ministerio ante el Señor. 4, lee: nosotros salimos a partir de nuestro ministerio ante el Señor, en lugar de salir a partir de nuestros propios deseos, cuales no tienen base alguna en el ministerio ante el Señor. Vamos a leer el 2 Romanos todos juntos. Tras el segundo velo estaba otro tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban las urnas de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Así que tiene el Santísimo. Allí tiene el arca del pacto. Dentro del arca tiene la urna de oro que contenía el maná. Además tiene la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Queremos experimentar estos 3 artículos como nuestra experiencia diaria. La Ale, el maná escondido, es la porción de Cristo que disfrutamos en la presencia de Dios cuando no hay distancia entre nosotros y Él. Cuando no hay distancia entre nosotros y el Señor, disfrutamos a Cristo de la manera más íntima
y escondida. Este es el disfrute del maná escondido, la porción escondida de Cristo. Porción escondida de Cristo. Claro, esta es la manera que disfrutamos al Dios triuno incorporado en el templo. Porque el maná escondido está en la urna de oro está en el arca, y el arca está en el Santísimo. Así que el maná escondido está en la urna de oro, significa que el Hijo está en el Padre. Y la urna de oro estando en el arca significa que el Padre está en el Hijo. Y el arca estando dentro del Santísimo significa que el Hijo como el Espíritu está en nuestro espíritu. Así que el Hijo está en el Padre está en el Hijo como el Espíritu está en nuestro espíritu. Así que cuando usted come el maná escondido, usted está en las profundidades de haber sido incorporado con el Dios triuno para el edificio de Dios. El 1 lee: vencer la condición de la iglesia en Pérgamo equivale a separarnos de la práctica general del cristianismo actual y permanecer en la presencia de Dios ministrando directamente ante Él y no a alguna otra cosa. Aquí disfrutamos algo de Cristo que todos aquellos que están lejos de su presencia no pueden gustar. 2 lee: si deseamos disfrutar del maná escondido, no debe haber distancia alguna entre nosotros y Dios. Toda distancia que exista entre nosotros y el Señor debe ser eliminada. Tengo un libro aquí que me gusta mucho. Ese libro lo edité. Dice la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Hay un capítulo en ese libro, la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Usted no puede leer un capítulo como el que le voy a leer en ningún libro teológico. No creo que pueda escuchar descubrir un capítulo así. Dice comer y digestión. ¿Qué es esto? ¿Un libro de un dietista? Comer y digerir. ¿Qué es eso? Bueno, necesitamos comer al Señor. Necesitamos una digestión, asimilarlo. Es posible comer al Señor e indigestarse. Cuando nos indigestamos, la comida no pasa a nuestro ser. ¿Qué es indigestión? Indigestión es que no hay paseo para que la comida pueda pasar. Son los problemas. Necesitamos conocer cómo esto aplica a nosotros en lo espiritual. Algunos queridos santos pueden que disfruten invocar al nombre del Señor y orar al leer la palabra del Señor. Pero después de cierto tiempo pierden su gusto y apetito por esto. ¿Por qué después de tomar al Señor algo sucede dentro de ellos? Y hay indigestión. No hubo pasaje de la comida a través de usted. Después de invocar el nombre del Señor y orar, leer su palabra, tenemos que decir: Señor, ten misericordia de mí. Mantén todo mi ser y con todas mis partes internas abiertas a ti. Pero el problema es este. Después que usted invoca el nombre del Señor y Él entra en usted, usted probablemente no estará tan abierto a Él. Puede que usted sea abierto solamente a una parte pequeñita de su ser, pero el resto está cerrado. Cuando usted invoca Señor Jesús, este Jesús viviente y práctico, va a tocar tu ser natural. Pero muchos de ustedes dirán: no, Señor, no me toques ahí, quédate donde estás. Tú eres mi invitado y debes quedarte solo en la sala o en el salón. No entres a mi cuarto privado, no entres a mi dormitorio, eso es para mí, no para ti. Eso indica indigestión. No hay manera que el Señor, como la comida espiritual, que se meta allí. No hay un camino abierto para que la comida pueda llegar a tus partes internas, así que te indigestas. Podemos obtener las riquezas de Cristo en nuestro ser simplemente invocando su nombre. Pero después de invocar su nombre, el Señor opera y mueve para tocarnos en nuestro ser interior. Después de invocar el nombre del Señor, un joven puede que finalmente tenga un sentir en él de que tiene que tratar de la manera en que se recorta. Hay un sentir interno en la manera en que se peina el pelo. Una vez fui a un lugar donde había
un grupo de jóvenes, yo deseé tener 20 peinillas en mi bolsillo para dárselas a esos muchachos. Había una indigestión terrible por los pelos de esos 11 muchachos. Si usted es lento a responder a este sentir, significa que usted no le está permitiendo al Señor pasar a través de usted. Así que usted tiene que estar alerta después de invocar el nombre del Señor. Si usted tiene un sentir interno, algún sentir interno, eso significa que el Señor se está moviendo y significa que la digestión está llevándose a cabo dentro de usted. Si usted aprueba tal digestión, tendrá gozo y tendrá un apetito más elevado y más profundo del Señor. Leo un poquito más de esta porción. Comer es recibir nutrición dentro de usted para digestión y asimilación. Por medio de ello usted será nutrido en su ser y ese nutrir venga a ser el tejido orgánico de su ser, de su propio ser interno. Estamos a orar, Señor, ten misericordia de mí. Causa que toda parte de mi ser esté completamente abierta a ti, para que tú tengas un camino abierto dentro de mí para poder digerirte adecuadamente, asimilarte y yo pueda absorber todos los nutrientes de la riqueza de Cristo. Luego Cristo vendrá a ser su propio ser. Somos el contenedor viviente y Él es el espíritu dador vida. El espíritu como el contenido vendrá a ser nuestro elemento y esencia. Seremos uno con Él y Él será uno con nosotros de una manera orgánica. Eso es comer y digerir al Señor. Y eso es un acento personal entre usted y el Señor. Todo obstáculo debe ser eliminado. Cuando ministramos al Señor como el maná escondido, no tenemos comunión, conocemos su corazón y su intención. Es en la presencia del Señor. Punto 3. Podemos ser infundidos, cargados con Él mismo, con su intención, con todo lo que Él desea que hagamos. 4. Cuando ministremos ante el Señor tendremos la comisión de Dios porque estamos en su presencia percibiendo que no hay distancia entre nosotros y Dios. B. La vara que reverdeció significa que Cristo el resucitado debería ser nuestra vida, nuestro vivir y la vida de resurrección en nuestro interior y que esta vida debería dar brotes, florecer, llevar fruto que llegue a la madurez. El 1 lee. Después que los hijos de Israel se rebelaron, según registrado en Números 16, Dios ordenó a los 12 líderes que tomaran 12 varas, conforme a las 12 tribus de Israel, y las pusieran en la tienda de reunión delante del testimonio. Luego él dijo, reverdecerá la vara del varón que yo escoja. El 2 lee, todas las 12 varas carecían de hojas y raíces, estaban secas y muertas. La que reverdeciera la escogida por Dios. Aquí vemos que la resurrección es la base de la elección de Dios y que la base del servicio es algo separado de nuestra vida natural. Por tanto, la vara que reverdeció representa nuestra experiencia de Cristo, su resurrección, ser aceptados por Dios para ejercer autoridad en el ministerio dado por Dios. 3. El principio propio de todo servicio yace en la vara que reverdece. Dios devolvió las 11 varas a los líderes, pero conservó la vara de Aarón dentro del arca como memorial eterno. Esto significa que la resurrección es un principio eterno en nuestro servicio a Dios. La resurrección. Estos son pronunciamientos hermosos. La resurrección significa que todo procede de Dios y no de nosotros. Letra A minúscula. Quiere decir que únicamente Dios es capaz y nosotros no lo somos. Letra B, la resurrección significa que todo es efectuado por Dios y no por nosotros mismos. Todos los que conocen la resurrección, perdido la esperanza en sí mismos. Ellos saben que no son capaces en sí mismos. C, tras permanezca la fuerza natural, no habrá lugar para que el poder de la resurrección se manifieste. Tras Sara pudiera concebir el hijo, Isaac no vendría. Así que, Sara, el Señor visitó a Sara en Génesis 18. Y le dije, Sara tendrá un hijo. Y Sara se estaba acercando a los 100 años. Y ya Abraham tenía 100 años. Y Sara estaba llegando a los 100 años. Estaba en la tienda Sara. Y dice que se rió dentro de ella misma.
Y dice, después de ser viejo yo voy a tener hijos. Y el Jehová dijo, ¿y por qué se ríe Sara? ¿Hay algo demasiado maravilloso para el Señor? En Isaías 9:6, la palabra maravilloso es equivalente a la palabra maravilloso que el Señor dice, al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, yo no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, no, es así, tú te has reído. Sí te reíste. Escuche esto. Más tarde, en capítulo 21, Jehová visitó a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había prometido. Y Sara concibió, diólos un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho a él. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le había nacido, que Sara le había dado a luz. Isaac. Risa. Isaac significa risa. En Génesis 21:6-7. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Que es bueno cuando Dios nos hace reír. Todo el que lo oiga se reirá conmigo. Santos, le voy a leer algo que el hermano Ni. Hay dos tipos de risa aquí. La primera significa que es imposible para el hombre. La segunda risa significa es posible con Dios. Le voy a tratar de dar una ilustración aquí. Tal vez algunos de ustedes, pocos de ustedes, alguien le dijo que usted iba a venir al entrenamiento de tiempo completo y internamente te dijo, ja, 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 sí, yo voy a ir al entrenamiento. Y usted se rió internamente. Pero usted vino al entrenamiento. El Señor lo trajo al entrenamiento. No solamente lo trajo, después de un término usted dijo, alguien le dijo, ¿vas a venir otro el segundo término? Y tú dices, ya. Y eso le sucede 4 términos. Y finalmente se gradúa del entrenamiento. Y entonces Dios les hace reír. Completé el entrenamiento. Eso es resurrección. Lo que es imposible por el hombre con la primera risa, fue posible para Dios con la segunda risa. Le leo lo que dice el hermano Ni, lo dice mucho mejor que yo. El nombre Isaac significa risa. ¿Por qué Abraham le llamó a su hijo risa? Por 2 razones. Primero, Dios le prometió a Abraham y Sara que tendrían un hijo. Cuando Sara lo escuchó, se rió. Era natural que se riese. Ella no pudo evitar reírse. Su tiempo de tener hijos había pasado. Su matriz estaba cerrada. ¿Cómo ella podía poder tener un hijo? Ella pensó que eso era imposible. Por lo tanto, cuando Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo, se rió. Segundo, cuando Sara tuvo el hijo un año después, ella se reía de gozo. Dios llamó al niño risa. La primera vez que se rió, por causa de la imposibilidad de la promesa, y la segunda se rió porque descubrió que hay con sorpresa que era posible. Si el hombre nunca experimenta la primera risa, nunca podrá experimentar la segunda risa. Si un hombre nunca se ha dado cuenta de su propia incapacidad, nunca podrá experimentar la habilidad de Dios. Sara supo, tenía pleno conocimiento de ella misma, ella sabía que no lo podía hacer, pero ella creyó a la palabra de Dios y pudo reírse al final. ¿Qué es resurrección? Resurrección significa que Dios nos ha dado algo que no tenemos en nosotros. La Biblia testifica una y otra vez que Dios, el hombre no lo puede hacer por sí mismo, pero mucha gente piensa que lo pueden hacer. El asunto de servicio, algunos se ríen diciendo no puedo hacerlo, pero se encontrarán riéndose nuevamente diciendo no lo hice, pero el Señor lo llevó a cabo por medio de mí o lo hizo para mí. Si hay alguna manifestación de autoridad, debemos decir al Señor, tú eres el que lo hiciste, no es algo que yo pude hacer. La resurrección significa que usted no lo puede hacer,
pero que Dios, el que lo ha hecho todo. ¿No es maravilloso esto? Todos los de cuarto término, a ustedes Dios los hizo reír completando su entrenamiento. Y ahora se lo voy a decir a los de primero, segundo y tercer término. ¿Ya lo lograron? Los de primero le faltan 3. Lo van a lograr. Lo van a lograr. No por usted, sino por Él. Como resurrección. Leí la D. Todo lo que nosotros podemos hacer pertenece a la esfera natural. Y lo que es imposible para nosotros pertenece a la esfera de la resurrección. Un hombre debe llegar al final de sí mismo antes de convencerse de su total inutilidad. Si un hombre nunca se ha percatado de su propia incapacidad, jamás podrá experimentar la capacidad de Dios. La resurrección significa que nosotros no somos capaces en nosotros mismos y que Dios es aquel que lo ha hecho todo. La C ahora. Las tablas del pacto, que son las tablas de la ley, representan la ley de la vida divina, la cual es el poder espontáneo, la función automática, la habilidad innata y la capacidad divina de la vida divina. Alabado sea el Señor, que hay una ley de vida en nuestro espíritu. El poder espontáneo de la vida divina, la función, el Dios triuno, corporificado en Cristo y hecho real como el Espíritu, es una función automática en usted y en mí. Es la habilidad innata y la capacidad divina de la vida divina. El 1 lee, cuando esta ley se enciende, se pone a operar, Él imparte a nosotros en nuestro ser. En Romanos 8:10 dice que nuestro espíritu eso es, vida. Romanos 8:6 dice que la mente puesta en el espíritu en vida. Y el 11 dice que el espíritu que levantó a Cristo entre los muertos y que mora en nosotros, le dará vida a nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que desde nuestro espíritu a nuestra alma, inclusive hasta nuestro cuerpo mortal. Yo creo que ahora mismo tenemos más Zoé en nuestro cuerpo mortal de que cuando comenzamos esta reunión. 1 lee, la ley, esta capacidad divina de vida lo puede hacer todo en nosotros a fin de llevar a cabo la economía de Dios. Es conforme a esta capacidad que nosotros podemos conocer a Dios, vivir a Dios, ser constituidos con Dios en su vida y naturaleza, a fin de que lleguemos a ser su aumento, su agrandamiento, para hacer su plenitud con miras a su expresión eterna. La B, además, la capacidad propia de la ley interna de vida nos constituye para que seamos miembros del cuerpo de Cristo, que desempeñan toda clase de funciones. El 2, a medida que la vida divina crece en nosotros, la ley de vida ejerce su función para moldearnos, conformarnos a la imagen de Cristo, el Hijo primogénito de Dios. Nuevamente, mientras la vida crece en nosotros, funciona para moldearnos, conformarnos a la imagen de Cristo, el Hijo primogénito de Dios. ¿Qué es confirmación? Esto es algo que nos dio como definición el hermano Lee, como definición al final de su ministerio. Nuestra confirmación es nuestra madurez en la vida divina, por medio de la cual participáramos en la divinidad de Dios en pleno y somos solidificados en la posesión de su elemento divino. Miren qué definición más maravillosa. La confirmación es madurez en vida divina, en la cual participamos en la divinidad de Cristo plenamente y nos solidifica en la posesión de su elemento divino. Eso es confirmación. Sabemos que transformación es ser cambiados metabólicamente en nuestra vida natural y es ser lleno. Confirmación es en nuestra madurez en la vida divina, por la cual participamos en la divinidad de Cristo en pleno y somos solidificados en la posesión de su elemento divino. Ser conformados a la imagen del primogénito
es ser salvos en Cristo, en la vida de Cristo, de la imagen propia. Necesitamos ser salvos de nuestra imagen propia, de la imagen del yo, porque es para la apariencia y la expresión del yo. Así que cuando somos formados a la imagen del primogénito Hijo de Dios, somos conformados a la imagen del primogénito, somos salvos de la imagen del yo, la expresión de yo. Y el yo incluye la vanagloria. Somos salvos de la vanagloria, de expresión externa, de ambición por el liderato, de confianza propia, de autojusticia o justificación propia. Somos salvos de vindicarnos a nosotros mismos. Somos salvos de exaltarnos a nosotros mismos. Somos salvos de ser opinionados. Somos salvos de murmurar. Somos salvos de razonar. Somos salvos del chisme. Somos salvos de la rivalidad. Somos salvos de todas estas cosas que son la expresión del yo. La ley de vida no nos regula para que no hagamos lo malo, más bien regula la forma que adquiere la vida. La ley de vida no cumple principalmente una función en el sentido negativo, diciendo lo que no debemos hacer. Más bien, a medida que la vida crece, la ley de vida cumple una función positiva, moldeándonos, conformándonos a la imagen de Cristo. Por medio de la función que ejerce la ley de vida, todos llegaremos a ser los hijos maduros de Dios y Dios obtendrá su expresión universal. Eso es ministrar ante el Señor para disfrutarle como el maná escondido, la vara que reverdeció y la ley de vida. Creo que liberé mi carga. Lo siento así. Muy bien.